Muy buenas amigos televidentes, un placer de nuevo llegar a sus hogares y tener la conexión con la historia, ese propósito que nos hemos trazado en el espacio que nos ha abierto Teleamiga para que demos una mirada al pasado y poder enriquecer el conocimiento y asimismo el análisis y por supuesto las decisiones que debemos tomar hoy, bien como individuos, bien como nación. Hoy justamente vamos a tratar de hablar sobre eso, sobre la construcción de nación, y para ello me encuentro acá con Enrique Forero, a quien agradezco muchísimo el que hayas aceptado venir a nuestro programa. Es un gusto estar aquí, sobre todo poder compartir con la audiencia y contigo los conocimientos y sobre todo algo que considero que el nombre del programa es excepcional para lo que yo voy a hacer, que es una conexión entre la historia, la época de finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, y lo que estamos haciendo hoy en Ciencia en Colombia. Sí, Enrique me manifestaba justamente esa intención de que miremos allá al pasado, pero lleguemos a hablar del presente. Y eso es lo que tiene por objetivo esta serie de programas que, si bien damos, o como hemos dicho en otras ocasiones, abrimos esa ventana al pasado, pero miremos hoy qué somos, que esta nación en 200 años, que ha llegado a ser en sus distintos aspectos. En este caso, el de la ciencia. Bueno, Enrique, ¿qué podríamos referir? El tiempo siempre se hace corto, pero bueno, ¿qué podemos hablar sobre la ciencia en ese periodo final de la colonia? Porque como lo que nos llama aquí a este diálogo es ese comienzo y luego el avance de la nación. Entonces, en esa parte de la colonia, ¿qué podríamos destacar? Todo tiene que comenzar cuando nosotros hablamos del desarrollo de la ciencia en Colombia. Tiene que comenzar con la expedición botánica del Nuevo Reino de Granada. Y el gestor de la expedición botánica, que fue José Celestino Mutis, un médico español que llegó a la Nueva Granada en 1760 y inmediatamente se maravilló con la riqueza de la naturaleza de la Nueva Granada y comenzó, él venía como médico del virrey Mesía de la Cerda, y comenzó a pedirle al virrey, y por intermedio del virrey al rey de España, que quería hacer una expedición botánica, como ya habían hecho los españoles en otros países, habían hecho en el Perú, la de Luis y Pavón, en España, Cesé y Mociño. Él quería hacer una expedición botánica aquí. Se demoró más de 20 años en que le dieran el permiso. Finalmente se lo dieron en 1783 y ahí comenzó la expedición botánica. Él comenzó en Mariquita. Allá hay una casa todavía, que es la casa de la expedición botánica. Y el trabajo de Mutis fue, en ese sentido, fue maravilloso. Hoy por hoy tenemos una serie de dibujos que fueron hechos por los ilustradores que él preparó. Tenía 24 pintores dibujando plantas tal y como se ven en la naturaleza. Dice la historia que estos dibujantes duraban 24 horas trabajando sin dormir, porque la planta venía del campo, los colectores la traían y el dibujante tenía que ponerse a dibujarla para que se pareciera, para que fuera tal como era en el campo y antes de que se marchitara. Entonces, él les enseñó eso, pero además de eso les enseñó botánica y varios de ellos resultaron siendo botánicos muy importantes ya a comienzos del siglo XIX. Eso, digamos, que fue la parte del estudio de la naturaleza. También a él le gustaba la mineralogía. Él estudió mucho de los minerales que había aquí. Pero la otra cosa importante que hizo Mutis fue rodearse de la intelectualidad de la Nueva Granada. Con él estuvieron personas como Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano, Camilo Torres. Todos ellos formaron, la expedición botánica no era únicamente el estudio de las plantas como pensaría uno, sino que era un grupo de intelectuales que se reunían
para estudiar lo que estaba pasando en Europa. Él tenía una biblioteca muy buena, iba construyendo una biblioteca muy buena que compartía con estos jóvenes. Eran jóvenes muy capaces, todos muy bien preparados. Torres, por ejemplo, era abogado y era uno de los abogados importantes de la época. Jorge Tadeo Lozano era químico y era zoólogo, y él publicó el primer libro sobre la fauna de Cundinamarca. La flora y fauna, creo que se titulaba. Sí. Y Enrique, permíteme aquí, con alguna frecuencia tenemos que en nuestros programas decirle allá a nuestros televidentes que en estos aspectos de la historia, claro, el tiempo aquí no nos da sino para ir a paso grande. Cuando ya uno quiere ver más el detalle, pues se encuentra con otros datos, con otra información. Enrique nos ha referido a la expedición en Mariquita. Claro, ese es el concepto que tenemos, porque allí es donde trabaja varios años para luego pasar a Santa Fe. Pero si miramos el detalle, o si no, alguno de los televidentes nos va a reclamar, no, es que en la mesa, sí, claro, realmente empezó en la mesa un 1 de mayo, el 1 de mayo de 1783, pero este periodo fue corto, importante también, nada podemos dejar de lado en estos procesos tan interesantes, pero a mitad de año pasa Mariquita y tenemos todo esto. Y la flora, que en algún programa, Flora y Fauna de Cundinamarca, hacíamos ver cómo este grupo de científicos va despertando a ese interés por lo nuestro, van tomándole más aprecio. Si bien había una discusión por todo lo político, ahora es a través de la ciencia que se toma un aprecio por todo lo de nuestra región, y por eso el nombre de Cundinamarca en ese trabajo de Jorge Tadeo Lozano. Cundinamarca era una palabra muy ancestral y él la toma para ese estudio de toda esta región. Pero bueno, de todo ese estudio podemos además destacar ¿qué otros aspectos? Tienes toda la razón. Si uno comenzara a contar todos los detalles de lo que pasó en esa época, no terminaría nunca. Voy a mencionar otro. En 1803 se inauguró el Observatorio Astronómico, que está en la carrera octava con calle octava aquí en Bogotá, junto al Palacio Presidencial, construido bajo la dirección de Mutis. Se inauguró en 1803 y en 1805 o 6, Francisco José de Caldas, que vivía en Popayán, que viajaba mucho entre Popayán y Quito, fue llamado por Mutis para que viniera a Santa Fe de Bogotá a dirigir el Observatorio Astronómico. A estrenarlo. Ahora que menciono Quito, pues muy rápidamente también, en Quito Caldas conoció a Humboldt, o Humboldt conoció a Caldas. Se conocieron. Y se conocieron porque Mutis le dijo a Humboldt que tenía que ir a conocer a este joven brillante que trabajaba en Popayán. No se conocieron en Popayán, sino en Ecuador. En Ecuador. Pero allá lograron compartir información. Bonpland, que era el compañero de viaje de Humboldt, le facilitaba a Caldas los libros de Humboldt por las noches, y curiosamente Caldas pasaba noches enteras copiando los libros. Toda la bibliografía que traía Humboldt, él la copiaba, porque en todas las cosas Humboldt tenía un poquito de recelo de facilitarle los libros a Caldas, pero Bonpland le ayudaba y le prestaba los libros. Caldas fue una figura que ojalá los televidentes profundicen un poco en la vida de Caldas. Desde la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales llevamos prácticamente 5 años recordando a Caldas. Primero por los 200 años de su fallecimiento que se cumplieron en 2016, y el año pasado por los 250 años de su nacimiento. Y entre más se estudia uno a Caldas, más orgulloso se siente de llamarlo a él el primer científico neogranadino, porque realmente, además de ser totalmente autodidacta en astronomía, en botánica, en matemáticas, en climatología, era una persona de una disciplina impresionante en todo lo que hacía. Solo para darles un ejemplo, cuando fue director del Observatorio Astronómico, él tomó datos del clima de Bogotá y del clima del país, porque sus amigos le mandaban información desde otras ciudades, y esos datos están siendo utilizados hoy para hacer comparaciones entre el clima de entonces y el clima de ahora. Eso es solo un ejemplo de las muchas cosas que hizo Caldas siendo autodidacta, astrónomo autodidacta, matemático autodidacta, botánico autodidacta, etc. Bueno, amigos, ya volvemos en unos minutos. Gracias por continuar ahí pendientes de esta
conexión con la historia. Habíamos quedado hablando del sabio Caldas, una figura deslumbrante. Bueno, y indudablemente el título de sabio se queda casi que corto para dirigirnos a él. Hace grandes aportes y desafortunadamente y muy lamentablemente hasta hoy, él fue sacrificado luego en ese proceso independentista que ha llamado la atención de todos nosotros por este tiempo que referimos como el tiempo bicentenario. Caldas es ejecutado también dentro de esa reconquista española y ese régimen de terror. Y luego cuando viene la nueva república, la segunda república después del triunfo de Boyacá, entonces volvemos la mirada a estos procesos, muchos que quedaron truncos por haber decapitado, como se dice coloquialmente, a toda esta cantidad de ilustres de la época. Entonces, Enrique, pasemos ahora la mirada a esa nación que comienza con un Bolívar que ha ido de nuevo para Venezuela. Aquí queda Santander a la cabeza y él también tiene unos aportes grandes en este campo. Importantísimo. Santander tomó la idea de que la educación era básica para que el país pudiera ir para adelante. Hizo unos cambios profundos en la educación en la Nueva Granada, creó la Universidad Central con sedes en Quito, Cundinamarca y Venezuela, pero además de eso, él creía en la ciencia y creía en la importancia de la ciencia para el desarrollo del país. Él creó la Academia de Ciencias 2 veces durante sus gobiernos, siendo uno de los presidentes más jóvenes que ha tenido Colombia. Colombia, correcto. Él creó lo que se llamó la Comisión Científica Permanente y puso a Francisco Antonio Sea a dirigirla. Y la idea era que Sea fuera a Europa y trajera un grupo de científicos europeos para que llenaran el vacío al que tú te referías de la muerte de todos esa generación que desapareció. Una generación de 3.000 intelectuales que desapareció en esa época. Santander entendió que ese vacío había que llenarlo, creó la Comisión Científica Permanente, mandó hacia Europa y él trajo a varios, 6 o 7 científicos europeos a trabajar aquí. Ese es un paso intermedio, cuando después, a mediados del siglo XIX, se crea la Comisión Corográfica de Agustín Codazzi, que era otro intento de estudiar la naturaleza de la Nueva Granada a través del uso de científicos, del trabajo de científicos. Pero esta parte, como bien dices, ya va a ser a mitad de siglo. Mitad de siglo, sí. De esta parte de transición, yo creo que viene bien recordar, por ejemplo, el trabajo de Francisco Javier Matiz, que había sido reconocido como el mejor pintor de flores del mundo, pero que fue además un gran botánico. Es de los que milagrosamente se salva de toda esa persecución que hizo Pablo Morillo y Juan Sámano, y luego que ya emerge la Segunda República, el gobierno de Santander justamente lo comisiona para ir a hacer una investigación en San Agustín, allí de las culturas precolombinas, demás. Luego vuelve, monta su propio taller, es director del Observatorio Astronómico, y entonces ahí encontramos un conector de esa ciencia que tú has rescatado o has puesto de presente de la expedición botánica, a la que siempre hay que referirse por lo trascendental que fue, y se convierte en el puente que ahora viene a transmitir el conocimiento y las técnicas de lo que fue esa expedición botánica. ¿Qué es lo lindo que hay en la conexión que existe entre esa época y el presente? Porque hay elementos o personas como Matiz que sirvieron de lazo, de unión entre lo que había pasado y lo que iba a pasar más adelante. Matiz tuvo un alumno que fue brillante, que tal vez ha sido el mejor botánico que ha producido Colombia, que se llamó José Jerónimo Triana. Y José Jerónimo Triana, discípulo de Matiz, vino a ser el botánico de la Comisión Corográfica. Ahí es donde se une lo que venía de la época de la independencia y de toda esta parte que ya hemos relatado al futuro de la ciencia en Colombia. La Comisión Corográfica reunió también a gente muy importante, Manuel Ancísar, Santiago Pérez y el mismo José Jerónimo Triana, que fue el botánico de la expedición de la Comisión Corográfica. Agustín Codazzi era un ingeniero militar italiano que había trabajado en Venezuela, había sido expulsado de Venezuela y fue contratado por el gobierno colombiano para continuar con ese interés que tenía Colombia de estudiar su naturaleza.
Triana trabajó con la Comisión Coreográfica durante 5 o 6 años, en 1850-1855 más o menos, y se fue para Francia y resultó siendo uno de los botánicos más importantes del mundo en ese momento. Porque todos, como yo digo siempre, los botánicos franceses se peleaban por trabajar con Triana porque era el que conocía la flora tropical y para ellos eso era muy importante. Y hay trabajos importantísimos publicados por Triana solo o por Triana y Planchon, que era otro botánico francés muy importante, porque que fue el que salió ganando la pelea, fue Planchon, ¿no? Y creo que cabe aquí hacer la precisión para los televidentes porque con frecuencia se confunde a José Jerónimo Triana con su padre José María Triana. José María Triana es el gran educador y padre de José Jerónimo, pero centremos de nuevo la atención en José Jerónimo, que cuando va a España busca todo ese tesoro que se había llevado de acá, el producto de la expedición botánica que se ha llevado al Real Jardín Botánico de Madrid y logra llegar allí a encontrarse con este material. Eso que acabas de decir es muy importante. Todo el material de la expedición botánica, por orden de Pablo Morillo, fue puesto en cajas y enviado a España. Y todo lo que quedó, porque algunas cosas se perdieron en el mar, está en el Real Jardín Botánico de Madrid. Triana llegó allá porque era un admirador también de la expedición botánica. Logró estudiar algunas de los dibujos y algunas de las colecciones que había allí y pidió prestados algunos para llevarlos a la gran exposición de París, que fue en 1880 y algo, y allá exhibió algunos de los dibujos y algunos de los elementos de la expedición botánica. Fue el primero que estudió eso después de... Correcto. Y ahí pues prácticamente termina el siglo XIX, digamos, con Triana, que falleció en 1890. Fue el primer botánico colombiano que asistió a un congreso internacional de botánica que se hizo en Londres 2 o 3 años antes de su muerte. Con este avance de hacía grandes pasos del siglo XIX, sí. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos para ver esa conexión con la ciencia de hoy. Bueno amigos, de vuelta entonces con esta historia fascinante sobre el desarrollo de la ciencia, en que si bien hemos centrado la atención en ese hilo conductor que nos proporciona la botánica, hay otros aspectos ya al entrar en el siglo XX. Mencioné el Observatorio Astronómico. Eso se conecta muy importante con uno de los científicos más importantes que ha tenido Colombia, que fue Julio Garavito Armero. Julio Garavito fue director del Observatorio Astronómico a comienzos del siglo XX. Y no sé si la audiencia sabe que en la Luna hay un cráter que lleva el nombre de Julio Garavito Armero. Por eso aparece en el billete de 20.000 pesos. El viejo. En el billete que ya empieza a ser viejo, por el anverso y en el reverso la Luna con el cráter. Sí, sigamos. Entonces el observatorio también es, porque el observatorio hoy por hoy hace parte de la Universidad Nacional de Colombia. Correcto. Es que la Universidad Nacional de Colombia fue creada, para muchos, el origen de la Universidad Nacional de Colombia es la Universidad Central que creó Santander. Después se creó en 1869, definitivamente lo que es hoy la Universidad Nacional. Pero Julio Garavito fue director del observatorio, profesor ingeniero y matemático graduado de la Universidad Nacional de Colombia y profesor y director del observatorio. En el siglo XIX, también regresando un poquito, se desarrollaron las matemáticas, se desarrolló la química, no solo la botánica, ¿no? Y hay personas muy importantes como Lino de Pombo, que fue profesor del Colegio Militar, que también para algunos el Colegio Militar podría considerarse como la raíz de la Universidad Nacional, para otros es la Universidad Central. Lino de Pombo publicó los primeros libros de matemáticas importantes que se publicaron aquí, que sacaban las matemáticas más modernas y las ponían frente a los estudiantes en lugar de las matemáticas antiguas que se enseñaban. Hubo desarrollos en química, por ejemplo, un laboratorio de química que se creó durante la expedición botánica. Enrique, todos estos temas lo empalagan a uno, sí. Pero yo quisiera que demos un brinco para poder hablar de hoy. Ya con esta mirada que hemos dado, vemos lo trascendental que es la ciencia para el desarrollo de un país, para la construcción de una nación. Hoy, cuando estamos a puertas de crear un ministerio, después de mucha lucha, porque pareciera que eso no fuera para todo el mundo tan lógico como debiera ser, ¿qué podemos decir
sobre la ilusión de ese Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Para terminar la conexión y no demorarme nada, Enrique Pérez Arbeláez, un naturalista importantísimo de comienzos del siglo XIX, creó lo que se llama el Herbario Nacional Colombiano. El Herbario Nacional Colombiano y el Instituto de Ciencias Naturales continuaron obviamente la obra de la expedición botánica y la continúan hasta hoy. Y todo ese trabajo que hicieron todos esos científicos y los que no hemos mencionado, los que trabajan en Antioquia, en el Tolima, en todas partes, todo eso ha desembocado en la necesidad de fortalecer la institucionalidad de la ciencia en Colombia, que estaba muy debilitada. Y lo último que hemos logrado, porque ha sido un logro de la comunidad científica, es la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ese ministerio se creó en enero de este año ya por una ley de la República, con el apoyo del presidente de la República, y el Congreso en pleno lo aprobó, que es increíble. Todos los partidos políticos votaron en favor de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ahora estamos en el proceso de estructuración de ese ministerio para asegurarnos de que sea algo que realmente funcione y realmente haga una diferencia para el desarrollo futuro del país. Volvemos a lo mismo, en algunos países se han creado con base en dos cosas, la ciencia y la democracia. Nosotros tenemos la democracia, pero nos falta fortalecer la ciencia. Ciencia y educación. Y educación. Que van las dos de la mano. Eso, la una es hija o padre de la otra, sí, ¿no? Entonces nosotros tenemos la gran esperanza de que este ministerio, cuando comience a funcionar del todo, porque ya está creado, pero comenzará a funcionar en el año 2020, haga una gran diferencia, porque allí se harán políticas de largo alcance en ciencia y tecnología, se hablará mucho de la conservación de la naturaleza, ahí se discutirán los problemas de cambio climático, pero también se discutirá la relación entre la enseñanza primaria, secundaria, universitaria, y cómo toda la educación en todos sus niveles tiene que ver con el desarrollo de la ciencia y con el desarrollo del país. Un país que no produce su propio conocimiento está destinado al fracaso. Nosotros esperamos que con el Ministerio de Ciencia y Tecnología eso dé un giro muy grande y realmente comencemos a hacer una gran diferencia. Amigos televidentes, creo que este diálogo nos ha permitido ver la fuerza que tiene y que debe tener la ciencia en el proceso de construcción de un país. Si bien esto que hemos referido a muy grosso modo de expedición botánica, todo ese paso luego de la ciencia a esa Segunda República, nos pone en contacto con ese pasado que nos muestra cómo en esos momentos hubo proyectos científicos que debieran haberse mantenido, debieran haber irradiado la fuerza para otros muchos, y llegamos a este presente en que ponemos fe en que este ministerio permita que Colombia en estos 200 años de nación los corone con un paso grande en este sentido para que el país produzca su propia ciencia. Enrique, muchas gracias por haber venido al programa. Un placer estar aquí, es un placer realmente conversar contigo y conversar con la audiencia y poder transmitir un poco de estas historias, pero también de estos sueños y de estas esperanzas que los científicos colombianos tenemos en este momento. Y a ustedes, amigos televidentes, no olviden esta cita que tenemos siempre con este programa de Telamiga, Conexión con la Historia.